Buenas, buenas. Hoy quería proponerles seguir adentrándonos en la idea de los ascendentes, esta vez empezando por el elemento fuego, eligiendo el elemento fuego en parte porque tiene que ver con la idea del elemento original, ¿no? Es como si a partir de un elemento muy similar, el etérico, que fue empezado a subdividirse, fuego, agua, ¿sí? Luego a partir del fuego derivado aire y a partir del agua derivado tierra, se hacen las dos columnas masculino y femenino. Bien, hagamos los preceptos básicos, ¿sí? Lo de yin y yang. Tenemos dos elementos eléctricos, activos, masculinos, y dos elementos femeninos, magnéticos, receptivos. Eléctricos masculinos, fuego y aire. Magnéticos femeninos, receptivo por supuesto, agua-tierra. Hoy vamos a adentrarnos en el elemento fuego, recordando algunos principios básicos. En la medida que vos estés alineado con tu ascendente, en esa misma medida estás conectado con tu esencia y con tu interior. En la medida que tu ascendente esté activo, sos más dueño de tu percepción, de lo que pasa, de lo que ocurre, y hay un evento que tiene que ver con la magia, ¿sí? Si querés activar tu magia interna, necesitas activar el ascendente previamente, porque en el caso de que aprendas hechicería, o sea, lo que le llamamos muchas veces magia, suele ser hechicería porque lo hacemos en el afuera. La magia es un evento interno. Yo a partir de que me ordeno por derrame, por derivación y consecuencia, ¿sí? Me ocupo de esto para que esto me siga. Necesito a mi ascendente alineado. Porque en sí se puede aprender mucha técnica de muchas cosas esotéricas, ¿sí? Pero si yo no estoy alineado, lo que voy a hacer es darle un sentido bastante oscuro y bastante involucionado. ¿Voy a tener lo que quiero? Sí, no voy a tener lo que necesito. Y cuando lo que quiero y lo que necesito se distancian, es cuando el ego tomó dominio y control, ¿no? Lo que siempre les digo, el parásito interno. Bien, con esta introducción quería hablarles de lo que son los ascendentes en fuego, tomando en cuenta que cuando hablamos de ascendentes, digamos a grandes rasgos, podríamos decir que estamos hablando de una forma de expresión del deseo, a grandes rasgos, de una forma de expresión del deseo, de un modelo perceptivo y de una actitud interna que reflejo en el afuera. En el caso del elemento fuego, el deseo necesita ser una cosa inmediata, no pospuesta. En el uso del deseo, palabras que les voy a repetir bastante en este video, necesita haber agresividad, impulso, decisión, iniciativa. Yo conmigo, ¿sí? No hay un nosotros, después vamos al nosotros, depende cómo, un poco en el elemento aire, también un poco en el elemento agua de diferente manera. Pero el nosotros acá es poco importante, ¿sí? Eventualmente es mi encuentro con ustedes. Hay un nosotros, pero es mi encuentro con ustedes en el elemento fuego. Aries, Leo, Sagitario. En todos los elementos que hablemos vamos a ver el triángulo, ¿sí? Los 3 de cada elemento, ahí llegamos a 12. 4 elementos, 3 expresiones de cada uno de esos elementos, llegamos al 12. ¿Cuál es la idea? La idea es la integración de esa energía en mí. Esa energía al principio de la vida se tiende a expresar de modo circunstancial, es decir, de acuerdo al ascendente que yo tenga, mi mundo interno refleja en el mundo externo determinadas circunstancias. Un papá o una mamá con determinadas características, o quienes los reemplacen. Cuando digo papá, mamá, digo las personas que estuvieron ahí en nuestra crianza, abuelos, personas de un orfanato, tíos, hermanos mayores, irrelevante. Termina siendo simbólicamente papá y mamá inevitablemente, ¿sí? Yo voy a tender a reflejar alguna de estas características en ellos. Y si no es en ellos, va a ser en el círculo íntimo, en general es en ellos.
¿Qué sería en este caso del elemento fuego? En el caso del elemento fuego, recordemos esto que les decía de la triangularidad, perdón, acá está Aries, siempre hay un comandante de los triángulos de los elementos, ¿sí? Es decir, hay una expresión más cercano a lo puro, ninguna lo es, pero es más cercano a lo puro de lo que implica el elemento. El elemento fuego, arquetipo del guerrero. Punto. Esto sí es fundamental comprenderlo. El tema que son tres tipos de guerreros. En Aries es el guerrero en sí mismo, ¿sí? Podríamos decir, hablando en Leo, que es el guerrero artista, el guerrero seductor, el guerrero creativo. Y en Sagitario, perdón, el guerrero filósofo, el guerrero viajero, el guerrero con hambre y sed de conocimiento profundo. Vamos a Aries. Aries, representante de la casa 1, importante. Aries, comandado y regido por el planeta Marte. En cualquiera de los tres casos hablamos de analogías, ¿no? Estas tres cosas sería referirnos a lo mismo. Ahora recuerden que como hablamos también en el video de ascendente general, siempre propongo ver ese video antes de este porque es el que le da la base, ¿sí? Si están viendo esto por primera vez, vayan a ese porque ahí va a haber muchas más cosas que van a comprender en una segunda mirada, una segunda vista. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, ¿con qué tiene que ver, perdón, esto que les decía de ascendentes? Con que si yo haciendo Aries, si yo tengo Marte en casa 1, importante, y si yo tengo Sol conjunto a Marte, cualquiera de estas tres cosas van a tender a darme energía ariana que yo tengo que incorporar como ascendente. Y una salvedad en lo ariano. Ahí donde hay o muchas conjunciones de dos separadas, o estelium, 3 o más, ahí la energía ariana también me está pidiendo ser expresada de alguna manera. ¿Qué sería el guerrero? ¿Qué sería la energía ariana? Que es, como dijimos, el elemento ascendente, digamos, en su estado más cercano a la pureza sin ser puro, por imposibilidad en este plano de pureza. Acuérdense del 80-20. La ley del 80-20, fundamental. Insisto, cuando hablamos de cuestiones místicas, hablemos siempre de dónde vamos a apoyar ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que ver con lo que llaman las leyes espirituales, hay videos pequeñitos que están en el canal de leyes espirituales, es fundamental porque ahí le doy sentido a lo que voy explicando. ¿Sí? Si no son conceptos teóricos. Por eso siempre les digo, si no le incorporamos a las leyes espirituales lo que aprendemos, en particular la astrología, pasa a ser banal, pasa a ser superficial, pasa a ser una charla con 2 cervezas de por medio. O un modo de seducción en un boliche, a la antigua. Bien, Aries, retomo. En donde el impulso, en donde la agresividad, en donde la decisión, en donde la iniciativa, en donde la conciencia de mí mismo y la soledad son fundamentales. Recuerden, tenemos corrompido y tergiversado el concepto de agresividad hoy en día, es decir, a cualquier cosa le llamamos violencia en este estado de represión de este aspecto nuestro, que después deviene en buscar el elemento concreto y que se nos incendien montones de cosas en el mundo por todos lados, dejemos de pelearnos con esta energía, no trae buenas consecuencias, no trae buenas consecuencias pelearse con ninguna energía, ¿sí? Así como vemos en lugares hipersecos del planeta donde la energía femenina, agua, está reprimida, todo se inunda cuando nunca se inundó, o todo se quema en lugares donde la energía masculina también esté reprimida. ¿Sí? Acuérdense que la energía masculina no es el hombre y la energía femenina no es la mujer. La energía femenina está en todos nosotros, la energía masculina está en todos nosotros. Es conducirla uno, ¿sí? Para adentro de manera armónica e inevitablemente no me voy a pelear con el afuera que represente esa energía de manera saludable, por supuesto. Bien, entonces, agresividad. Cuando yo les digo impulso, iniciativa, decisión, sinónimos de agresividad o formas en las que la agresividad se expresa. ¿Sí? El impulso es mi forma agresiva. Cuando quise aprender, el impulso de vida, cuando nazco. ¿Sí?
Esto de querer respirar e incorporar. El impulso de pararme en 2 patitas y caminar. ¿Sí? El impulso de aprender a hablar. Todo es iniciativa, todo es decisión y todo es agresividad. La vida se relaciona con la agresividad, no con la violencia. Porque la agresividad es mi uso del plano. ¿Sí? Es la forma en la que yo interacciono con mis capacidades expresadas en el plano. La violencia es mi sometimiento, mi querer someter, al plano. Personas, cosas, animales, da lo mismo, es violencia. Ahí donde yo intento someter, ahí donde yo intento imponer mi cuerpo energético, no necesito vulnerar el de nadie más, es el uso de mi agresividad sana. Entonces, en lo ariano, como dijimos hace un rato, en los 3 elementos, estamos clasificando ahora Aries, casa 1, Marte, conjunciones al Sol, conjunciones de Marte al Sol y Marte en casa 1. La agresividad, el impulso, la decisión, la iniciativa son fundamentales. Hace un rato les dije la conciencia de sí mismo y la soledad. ¿Esto cómo sería? La conciencia de sí mismo porque en mi impulso, en mi decisión, en mi moverme, me registro profundamente en mi esencia. Y eso me lleva a concientizarme. Porque en sí, el guerrero, con lo que está en combate, en batalla, es con sus miedos, no con los otros. No con el plano en sí mismo, sino con los miedos que ese plano le refleja internamente. Cuando una persona con estas características ascendentes, entiende que la batalla siempre con sus miedos internos, pero a sangre y fuego, diríamos metafóricamente, ese es el arquetipo del guerrero, porque podríamos decir, che, pero siempre la batalla de todos es con los miedos. Sí, como les dije antes, es la actitud, la forma y la percepción de mis miedos lo que varía eso. ¿Sí? Es como yo expreso mi deseo para enfrentarme a los miedos, lo que da estas 4 características de elementos. ¿Sí? Tierra, aire, agua, fuego. Entonces, en el elemento, en un ascendente Aries, lo que va a tender a ocurrir es, a partir de esta conciencia de mí mismo que yo necesito, muy profunda, pero práctica, en movimiento, ¿sí? No con profundidad, tocar y salir, es que necesito momentos de soledad donde metabolizar eso. Momentos de soledad significa necesidad de soledad. Que no puedo vivir con nadie, que no puedo tener pareja, que no puedo tener hijos. Obviamente que no, por supuesto que sí. El tema es que aún así, viviendo con 10 personas, necesito mi espacio y mi momento, que no se refiere a espacio físico necesariamente, sino a mi replegarme para comprender y volver a salir. ¿Sí? Un 20 necesita replegarse y un 80 es acción. Aries, elemento fuego. ¿Qué ocurre en las distorsiones de esta energía? Bueno, en las distorsiones, más que nada arianas, lo que vamos a ver es, recuerden lo que hablaba en el video ascendente, la gran distorsión, más allá de lo lunar, es la casa 12. Entonces la casa 12 me tracciona a lo pisciano, ¿sí? En donde como yo me conecto mucho con el agresor, con el chico que me hace bullying en la escuela, con un papá y una mamá que me llevan por delante, inclusive puede ser físicamente, no solo con su forma expresiva de deseo, un deseo muy firme. Lo que hago es comprenderlos y entender que yo no puedo expresar el mío porque si compito con eso parece que no los quiero. Zaraza de claudicar mi energía interna. Entonces, o está la distorsión por falta y represión, que sería hiperfeminizarme, ¿sí? Y ser una comprensiva que va por el mundo, un comprensivo, lo mismo cuando hablo de hiperfeminizarme cualquier persona, o voy a la distorsión por exceso. La distorsión por exceso es lo pendenciero. Me peleo con cualquiera por cualquier circunstancia, todo me viene mal, reclamas, sí, voy, grito, hago, lucho, palabra que le encanta a esto porque va en vacío, porque la lucha siempre es afuera, y hasta que no resuelvo la de adentro voy a encontrar otra lucha. Es más, voy a necesitar lucha. O sea, ni siquiera me conviene que las cosas estén en armonía. Igual las voy a seguir empujando porque necesito la lucha en la distorsión, que es pendenciera. ¿Sí? Entonces es pelearme por cualquiera y por cualquier cosa y en cualquier momento. En cualquiera de los dos casos, y esto es muy importante, vamos a la estadística, cuando la energía ariana es muy potente y no se asume, sea por pendenciero o sea por represión, la depresión es un camino bastante común.
si calculamos que un aspecto de la forma depresiva es mi necesidad agresiva y mi frustración que no logran expresarse y quedan adentro mío, en general, acuérdense que cuando hay mucho elemento fuego, el meridiano hígado-vesícula tiende a ser muy sensible, me frustro rápido, ¿sí? La depresión es un camino. Obviamente que no les propongo, activemos el ascendente, pero digo que puede llegar a darse, que también se corrige activando ese ascendente, por supuesto. Porque en general muchas veces esa depresión es tratada, por ejemplo, puede ser ansiolíticos antidepresivos, y a una persona que tiene elemento fuego, los ansiolíticos antidepresivos, le seguís tirando agua. Lo único que vas a encontrar es una babosa, o sea, alguien que no puede poner segunda, vive en primera, haciendo analogía de autos. No puede arrancar del todo, ¿sí? No disfruta de la vida, pero no se vincula tanto con su frustración, por ende supone estar menos deprimido. ¿Bien? Muy importante esto último, ¿eh? Muy importante. En términos terapéuticos me refiero. Vamos a la idea de casa 5, vamos a la idea del Sol como regente, vamos a la idea de Sol en casa 1 y vamos a la idea de ascendente en Leo. Todo lo que dije es lo mismo. El ascendente en Leo es el único donde no podemos tomar la idea de conjunción al Sol porque no existe conjunción Sol-Sol, hay un solo Sol, obviamente. Entonces esto se da más como Sol en casa 1, o bueno, esto que yo les decía, la idea de literalmente el ascendente en Leo puede o no estar potenciado por un Sol en casa 1, ahí es mucha falta de esa energía. Insisto, con Marte sería lo mismo tener ascendente en Aries y Marte en casa 1. En esos casos, esto va para todo ascendente. Creo que en el video de ascendentes ahí me lo comí, creo que esto no fue expresado. Siempre hay una falta de residuo que uno percibe en la encarnación anterior, un residuo que uno percibe en la encarnación anterior, donde esta energía es muy importante y muy valiosa para mí de incorporar. Es como tener un doble ascendente igual. Es un Marte-Marte, un Marte en casa 1 es un Aries-Aries. Un Sol en casa 1 con ascendente en Leo, de nuevo, es un doble ascendente en Leo. Un Júpiter en casa 1 con ascendente en Sagitario es un doble ascendente en Sagitario. Ahí la energía que yo necesito expresar de eso es muy potente, muy potente. Aunque ese Sol no caiga en Leo, ya caiga en Virgo, aunque ese Júpiter no caiga en Sagitario y caiga en Capricornio, y aunque ese Marte no caiga en Aries y caiga en Tauro, no importa, es muy potente. Obviamente que si cae en la misma constelación, esto lo hiperamplifica, ¿sí? O sea, hay que tener una vida muy atenta a esa energía. Vuelvo, ascendente en Leo o Sol en casa 1. ¿De qué estaríamos hablando? De un tipo de guerrero, volvemos, ¿no? Es un guerrero expresivo, donde lo confrontativo con mis miedos no lleva tanto a la acción, sino a la exhibición. Al mostrar mi propio brillo, ¿sí? Por eso siempre lo que está en juego como distorsión en Leo es poner a alguien en ese lugar brillante y yo estar de abajo. Sea la pareja, sea los hijos, sea alguna amistad, ¿sí? Ayudante de profesores, ¿no? Voy a ideas más clásicas. O sea, siempre ser el que sostiene ese evento. Voy de nuevo a mi femenino en este caso, que sería lo canceriano. Maternalizo desde un lugar segundo, no es un lugar segundo virginiano, sino es un lugar maternalizador. Sostengo a mis parejas para que brillen, ¿sí? Y son parejas que les gusta exhibirse o mostrarse, o tienen un brillo en particular que la gente reconoce. Depende de las características de personalidad. Entonces esa sería la distorsión por represión y por falta. En la expresión por exageración, lo que ocurre es que son personas que tienden a mostrarse en exceso histriónicamente, ¿no? Son esas anécdotas ampulosas que nunca terminan y que el resto del grupo está callado esperando que termine de hablar para empezar a hablar de otra cosa porque terminó siendo aburrido. Puede ir a lo que le llamamos vergüenza ajena, es decir, alguien que se exhibe demasiado en un estado de desubicación social o de los códigos que se establezcan en cada lugar. Eso sería en exceso. Bien llevado, ¿qué es? Mostrarme que mi individualidad se exprese como tal. ¿Está bien? Es decir, esta cuestión en donde,
podríamos caer en los lugares bastante comunes del actor, del cantante, del artista en general. Sí, sí, no hace falta hacer eso, por supuesto, pero sí que esto que yo soy, me gusta mostrarlo, no necesariamente buscando reconocimiento y aceptación, ¿sí? Ahí está el delirio de la exageración, donde yo supongo que todo es reconocimiento, ¿sí? Sino que me gusta ser yo. Literalmente, me gusta ser yo. Mi impulso, en este caso, mi iniciativa, mi acción, es ya un poco hacia el afuera. Estábamos muy adentro en Aries, en mi percepción de mi conexión con el impulso y mi agresividad. Acá ya hay un otro en donde yo me muestro. Pero me muestro si estoy delante del espejo, me muestro si estoy en mi casa solo, es decir, ocupándome de estar, no sé, peinadito, vestidito, ¿no? Lindo. ¿Para qué? Che, no hay nadie. No, porque me gusta verme así. Eso sería el ascendente en Leo bien comprendido. Y si tengo una pareja que brilla mucho y requiere de mi atención, es empezar el proceso de ruptura donde vos ocupate de tu atención, yo me ocupo de la mía y después nos sumamos, ¿sí? Pero cualquier ascendente en fuego, ahora estamos hablando de Leo, no viene a seguir a nadie, viene a seguirse a sí mismo. Entonces es fundamental esta cuestión en donde yo puedo mostrarme en cualquier situación a partir de la alegría que me genera esto de ser interesante para mí. En un ascendente Leo bien llevado, yo lo que quiero lograr es, a través de ser interesante para mí, derramar eso interesante y que los demás tal vez lo utilicen o por placer o porque les mejora. En el caso del artista es lo que dijimos, ¿no? A partir de su arte, pero a través de lo que digo, a través de mi presencia, a través de mis ideas, ¿sí? Pero esto, bueno, implica que tenés que ser muy creativo, muy inteligente. No, tenés que ser vos. No. El don es el de conectarme con mi autopercepción de persona interesante. No necesito la validación del otro. Solo que al mostrarla me vuelve. ¿Se entiende? Entonces, como dijimos, la distorsión por falta es que yo me pongo en segundo lugar y el que brilla es otro. La distorsión por exceso es que yo intento que eso interesante que soy sea validado por los demás. Es decir, en la medida que los demás me ven interesante, yo soy interesante. Error. Caí en la trampa del exceso y de la distorsión. Ascendente Sagitario, casa 9. Júpiter en casa 1, Júpiter conjunto al Sol. Cualquiera de estos casos. Desde ya, perdón, antes hice una pequeña reflexión, ahí volvemos, acerca de los stellium, que siempre representan a Aries. Siempre representan a la necesidad de yo ser muy consciente de mí mismo. Pero los stellium, ahí donde estén, también representan una carga de la energía de esa constelación o de esa casa. Por eso yo, cuando empecé a hablar de Sagitario, le digo, si hay un stellium en casa 9, es altamente probable, stellium, recordemos, ¿no? Conjunción de 3 o más, es altamente probable que la energía de individualidad sea fuerte, pero la energía sagitariana sea fuerte. Si está en casa 5, la energía leonina; si está en casa 1, la energía ariana. ¿Sí? Vayan enlazando. Fíjense cómo empieza a tener color la idea de un ascendente. Al comprender los ascendentes de un elemento es mucho más fácil después comprender los otros porque se entiende la dinámica, más allá de que en algunos casos sean lo opuesto. Ascendente en Sagitario, ¿de qué estamos hablando? Acuérdense que vamos evolucionando hacia el elemento que sigue siempre. El que sigue cercano es aire, que es otro elemento masculino, pero que ya el otro empieza a ser mucho más importante, muy importante, ¿sí? Entonces, en Sagitario ya mi encuentro con los otros, el poder mostrarles, el poder iluminarlos, cuidado con esta palabra, ¿no? Es decir, iluminarlos con mi luz. Ah, bueno, brillos, Leo. No, esto es luz, esto es diferente. Esto tiene que ver con que en Sagitario yo aprendo a discernir. ¿Se acuerdan esa palabra con lo que los hincho mucho, no? Disciernan, la información la tienen ustedes, no busquemos afuera. Yo lo que intento es que despierten la propia, ¿sí?
Entonces, Sagitario es el filósofo, Sagitario es el discerniente, el que a través de su mundo interno, de sus cosmovisiones y de su intercambio de esa cosmovisión con otros, logra subir de planos y de mundo internamente. Por eso, en general, necesita límites muy amplios, ¿sí? Necesita moverse en su mundo interno y muchas veces esas presiones en el afuera. Pero en lo distinto, en lo diferente, la distorsión sagitariana cae en lo conflicto retorcido, muchas veces en religiones, en encriptarse, en lo que parece ser una idea profunda, que sería una idea religiosa institucionalizada, esquemática. Muchas veces al principio de la vida de una persona con ese ascendente hay religión o sectas o filosofías muy cerradas o ideologías muy cerradas, ¿sí? Que se autofundamentan con que son las más iluminadas ideologías o lo que fuera. Siempre está eso de base. Así como, perdón, no lo dije, en Sagitario siempre, perdón, en Leo siempre va a estar, volví a Leo un segundo porque no hablé de la infancia, siempre va a haber alguien más brillante que yo. En Aries estaba el más agresivo que yo y más impulsivo, muchas veces desde la violencia lo registro. Acuérdense que la circunstancia en los primeros momentos de la vida puede venir por distorsión y exageración, que es lo más común. Entonces tener personas tan deseantes que me llevan por delante de manera violenta, puede ser bullying en la escuela, como dijimos, con los padres, con la familia, con algún hermano mayor, primos, vecinitos, da lo mismo, porque yo necesito incorporar esa energía, pero la registro primero distorsionada. En Leo es esas personas que brillan y siempre me cautivan como brillan. Y acuérdense que estas circunstancias, cuando yo soy pequeño, después de grande tiende a pasar, si yo no incorporo la energía, me generan atracción y rechazo al mismo tiempo. Me enoja que sean así, pero me atraen, ¿sí? Entonces, la agresividad, el impulso en lo ariano, el brillo de los otros, ¿sí? El exhibirse, en general exageradamente, en los otros, es lo que me genera atracción, rechazo. Y en Sagitario, es esas personas que siempre parecen tener la respuesta, el refrán, que hablan o de Dios o del universo, o de cosas muy profundas y muy amplias, o de países lejanos, o de culturas donde se mira el mundo así o asá. Está eso en juego, ¿sí? En la distorsión, como dijimos, está la rigidez esquemática de pensamiento, que puede ser religiosa, ideológica, siempre les propongo entender esto como sinónimos, porque voy a lo, digamos, escorpiano distorsionado, lo profundo que se vuelve fanático, ¿sí? Y en la exageración, obviamente, el discernimiento que no se logra, por eso exagero, se pone soberbio, pedante, despectivo, competitivo intelectualmente. Son todos tarados menos yo, sería. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no hay arrogancia genuina, que es la del elemento fuego. Recuerden, también lo dijimos en ascendentes, ¿no? El ascendente es el signo digamos, es el signo arrogante, perdón, así por antonomasia, es arrogante. Acuérdense, a sin rogare, perdón, rogante viene de ruego, de rogar. ¿Por qué? Porque en el fuego, en nuestra yang, en nuestra masculinidad, recordamos que no venimos a rogar, venimos a ser, a rogarle a nadie, a simplemente ser, que es lo contrario a la soberbia, porque yo soy arrogante en la medida que me recuerdo un espíritu en este plano. Soy soberbio en la medida que me olvidé que lo soy, ¿sí? Y percibo esto chiquitito, inmundo que soy, y trato que los demás se sientan más inmundos que yo, con ese poquito que creo tener mejor. Entonces, en Sagitario eso puede darse por distorsión a partir de ideas que genero, que en general cuando corres a alguien con ese ascendente no asumido, lo destruís y entra en unos dogmas y en unos fanatismos tremendos que tiene de base cuando parece ser muy libre y muy profundo su pensamiento. Entonces, ¿qué sería? Eso sería distorsión por exageración, ¿no? ¿Qué sería el evento sano? Donde yo lo que hablo, lo que comunico y lo que muestro de mí, no necesariamente en un rol, no necesariamente en un profesor o en una maestra, no necesariamente en un rol institucionalizado. Yo guío, yo tengo un liderazgo natural desde una intelectualidad profunda. Mis palabras resuenan, porque son las palabras de todos que yo logro conectar y las bajo.
¿sí? Así como en su opuesto complementario, los voy a enredar un poquito, que sería la casa 3, Géminis, ¿no? El opuesto complementario de Sagitario. Yo tengo conexión con una intelectualidad, esa intelectualidad es práctica de este plano, fundamental para manejarlos acá. La intelectualidad sagitariana es discerniente, tiene que ver con lo que sería yo en un intelecto superior de otros planos traído acá para empezar a nutrir este plano. ¿Sí? Entonces, por eso todo lo que es lejano también me resuena. Los idiomas extranjeros, las culturas extranjeras, las personas extranjeras. Muchas personas se dedican al turismo cuando está esto. ¿Y qué sería ese evento sagitariano? Que también puede ser leonino porque yo estoy mostrando y exhibiéndome, contagiando de alegría. Pero ¿por qué tiende a ser más sagitariano? Porque está la idea del esparcimiento, de lo recreativo, ¿sí? Sano, sagitariano, pero él lo relacionó con otras culturas, con otras formas, personas que hacen guía de museo, ¿sí? Guía por lugares arqueológicos. Muchas veces hay mucho contenido sagitariano en esas personas, en particular de ascendente. A ver, un raconto de todo esto. Haciendo esto de la síntesis, diríamos que 3 ascendentes en donde la acción, el impulso, la agresividad, la decisión son fundamentales. La conciencia de mí mismo, de mí misma es fundamental. La forma de expresión difiere en el caso de que en Aries el otro en sí es muy poco importante su presencia para mi expresión. No es que, perdón, volví el micrófono, no es que el otro no me importe. No lo necesito para mi encuentro conmigo mismo. En Leo empiezo a intercambiar a partir de que hay algo del exhibir mi brillo, ¿sí? Del brillar y que otros lo tomen. Acuérdense, solar, hagan la analogía como con el sol, perdón. Algo así como que el sol no se ocupa de que vos tomes su brillo, ¿sí? Pero está dando vida y está haciendo que todo eso ocurra. Entonces empieza a haber una interacción de manera pasiva de los otros, pero la hay. Ya en Sagitario esa interacción es mayor, ya estamos ya cerca del elemento aire, entonces esa interacción es mayor, hay un intercambio con los otros, ¿sí? Dedique a lo que me dedique, hay una reflexión que quisiera hacer sobre una distorsión. Acuérdense que en los sagitarianos en particular, la distorsión es por exceso. Y al ser por exceso a veces es física también, no solo intelectual, porque es distorsión por exceso y la exageración es patrimonio de los sagitarianos, entonces puede ser exceso de peso, por exceso de comida, por exceso de dulce, por exceso de alcohol, por exceso de drogas, por exceso de sociabilidad, por exceso de sexo, es decir, puede ser por exceso escapista jupiteriano. Muy importante. Muchas veces ocurre que cuando se lee la carta a un ascendente en Sagitario no asumido, en la primera parte es, no, yo la verdad que no veo eso que me decís, no, eso no, y vos vas contando acerca de su problema, y no, hasta que clic hace el momento y permite que todo entre y se hace cargo de toda esa cuestión y empieza a liberarse a partir de dejar de negarlo. Esto pasa. De hecho, pasa más en un ascendente en Sagitario no asumido que en una luna en Sagitario, a pesar de que desde lo teórico la luna sería la negación en sí misma. Vuelvo, concepto que tiene que ver con ascendentes, del video ascendentes en general, pero recuerden que la casa 12 tracciona siempre o tiende a traccionar siempre, no hagamos una ley 100, 80, vamos, a lo peor del ascendente. Así como la luna compite con el ascendente, la casa 12 lo tracciona. Hay algunos casos en los cuales la casa 12 cae en la misma constelación, sí, como les decía. También cuando la luna cae en la misma constelación, son 2 casos particulares que van a ameritar un video aparte bien específico. Pero creo que más o menos con esto tenemos la idea de lo que es el elemento fuego en nosotros cuando necesitamos incorporarlo en una encarnación, es decir, a modo de ascendentes. ¿Sí? Los requisitos siempre se va a mostrar en circunstancias, o sea, siempre va a tender a haber personas con más impulso, con más agresividad, con más facilidad para exhibirse y mostrarse y con más profundidad en sus discernimientos, en sus capacidades de poner las cosas en palabras o en su manejo de la libertad. Principio también del elemento fuego, pero que Sagitario lo expresa en su cenit.
Creo que con esto estamos. Preguntas y comentarios, por supuesto, vayan agregando abajo. Vamos a ir sacando los otros videos. Ahí les van avisando, creo, por suscripción. Si van suscribiendo, les van avisando del resto de los videos que vamos subiendo. Y esto lo estoy grabando ya por tercera vez porque se corrompieron las otras 2 veces que grabamos Ascendentes en Fuego y no pudimos subirlos a último momento por eso. Por eso tardamos tanto también en sacar este video. Esto lo estamos grabando a mediados de marzo. Perdón, primera quincena de marzo. Y bueno, ahora retomamos los cursos, tanto presenciales como virtuales, que algunos van a ser de astrología esotérica y otros van a ser de las preguntas que tienen que ver con el esoterismo en sí, ¿no? Lo que son las parasitosis, qué es el parásito, cuál es el origen del plano, para qué estamos, digamos, en este plano, en encarnación, el sentido y cómo, y esto es fundamental, porque también para eso es la astrología esotérica, de irnos desvinculando del plano, pero no necesariamente de la encarnación, ¿sí? Porque se puede desvincularse en gran parte del plano, 80%, pero no necesariamente de la encarnación. Se puede estar en el caos sin ser el caos. Pero para eso, ¿sí? Después, información aparte, pero digo, para eso, si no activamos ascendente, si no mantenemos a raya luna y si no dirigimos la casa 12, todos son conceptos teóricos. ¿Sí? Muy importante estos 3 trabajos. Muy importante conocer esta información en cada uno de nosotros. Bueno, les mando un abrazo grande ahí donde estén, en el momento y en el lugar que estén compartiendo y escuchando esta información. Abrazo.